son, bueno, estos de ísimo, ísima, érrimo, érrima, eh, re, ¿no? Los que van adelante, re, requete, archi, ultra, super, estos son morfemas de grado, ¿sí? Mientras que los apreciativos, los otros, son los diminutivos, aumentativos, o sea, algunos pusieron, cuando les pedía de grado me ponían aumentativos, y eso no es grado, aumentativo no es grado, es apreciativo, ¿sí? Fíjense bien en los ejemplos que da la fotocopia, eh, porque van a ver que por más que el aumentativo parece un grado mayor, pero es un aumentativo, ote, ota, aso, asa, esos son aumentativos. Ahora, ísimo, ísima, esos son superlativos, ¿sí? Es más que grande todavía, ¿no? Grande, grandísimo, inclusive los superlativos también se le pueden aplicar a los adverbios, ¿sí? Eh, Así que bueno, revean eso porque en algunos casos se los voy a marcar como que es el problema que encontré. Después no he encontrado mayores problemas, se ha entendido bastante bien, por lo menos en los que pude abrir, en los que pude ver, se ha entendido bastante bien el tema de la composición, derivación, eso me parece que se entendió, que por lo menos estaba bien resuelto los ejemplos que me daban ahí. Sí, vamos a grabarla, así, porque ahora todo es workspace. Vamos a ver si la graba desde la grabo de cómo. Vale, buscando la opción. No me da la opción, no la encuentro por aquí abajo para grabar. Sí, Juan Manuel. Perdón, profe, se me prendió solo. Ah, no, no pensé que me querías avisar algo. Estoy buscando la opción para grabar, pero no me la muestra. No me despliega en el menú la opción para grabar. Yo pensé que sí, porque como ahora todo es workspace, o sea, todo es espacio de trabajo, pensé que me iba a permitir grabarla. Pero en Zoom conozco la opción, pero aquí no me la está ofreciendo. Detalle de la reunión, aquí me abre el chat y aquí me da actividades pizarra y nada más. No me da la opción para grabarla, pensé que sí, sí, pero no. Bueno, no podemos. Se ve que es solamente desde el ABC. No quise abrirla desde el ABC porque el otro día se cortaba bastante y con la cuenta del ABC y ahora no encuentro en la opción. Hola.
Me parece que salió la profe Yami. Capaz que quiso cambiar de cuenta o algo. ¿Quiénes son los que hablan? Hola. Hola, Cris. Hola, Yami. Hola, Jessy. Le toca a Yami dar la clase hoy. Yo te saludé. ¿Qué Yami? Yo te Por eso saludé. yo saludo a todos los ya. Soy Hola, Ani. Ya sé, Ani, pero Yami también está con el Hola, micrófono mi amor. y Jessy. Hola. Hola. Hola, chicas. Hola. Ninguno ha creado, ¿no? Un Meet como para indicarle a la profe cómo grabar. En los 3 puntitos le tiene que aparecer la opción de grabar. Pobre, me da una pena, siempre tiene problemas. Pero tiene uno, acá me parece uno que está abierto, una de sus computadoras está abierta, o sea que está conectada. Hola. Desde un lado. Sí, los estoy escuchando. Desactivé el micrófono de la otra. No, pero no, en los 3 puntitos no me aparece la opción de grabar. A ver. No. Audio, no me aparecen. Había una profesora que había dicho que le facilitaba la opción de grabarlo cuando entraba por la cuenta del ABC. Claro, yo confié porque ahora el Google Común también tiene Workspace, o sea, también es un espacio. Se acopla la otra con. Se le acopla, profe, con la otra máquina, ¿verdad? No, voy a salir, mejor dicho, ya le bajé le saqué el sonido de la otra. Lo que pasa es que la otra es la que tiene las intermitencias y va y viene. Pero me quedo con este micrófono y me quedo con la otra pantallita. No, les decía que no, que en los 3 puntitos acá abajo prendo en más opciones y no me permite. Ni siquiera en configuración. Cuando entré el otro día en el ABC, sí, lo que pasa es que desde el ABC se me cortaba un montón y no. Ah, bueno. Dale. Si la podés grabar desde algún dispositivo, después se la pasás a los compañeros o la podés, la podés compartir a través de la mensajería interna, tal vez. Si es que se pueden subir cosas a los mails, ¿no? Sí, igual Agus viene grabando las clases y las pasa por WhatsApp. Claro, el WhatsApp por ahí lo soporta, está bien. Bien, les decía entonces esto de que se habían confundido con los morfemas de grado y con los morfemas de apreciación, o sea, apreciativos, diminutivos, aumentativos. Esos son los problemitas que había encontrado. Y que me parecía bien la resolución de las tareas de composición de palabras, derivación, bueno, todo ese tipo de cosas me parece que lo han resuelto los trabajos que abrí bastante bien. Ayer nos permitieron pedir a través de dirección ayudantías, así que es posible que se sumen a la cátedra algunos ayudantes que pueden ser estudiantes avanzados o pueden ser personas que hayan solicitado esa función a la institución. Yo pedí 2, dada la cantidad que son ustedes, para que justamente puedan asistirlos con consultas, con cosas que estos problemas así de dudas en algunos análisis que puedan asistirlos. Así que voy a esperar eso y posiblemente después de vacaciones tengamos algo.
Tengo la intención también de subirles la otra hoja de ruta, aunque ya tenemos vencida la anterior, para ver cómo llegamos hasta vacaciones. ¿Cómo vamos a llegar hasta vacaciones? Con la clasificación de palabras que podamos hacer. Hoy pretendía hacer por lo menos el sustantivo para que pudiéramos visualizar una clase de palabras o dos, sustantivo y adjetivo, que son bastante parecidos y que tienen un comportamiento tanto morfológico como, bueno, dentro de la sintaxis son bastante amigos, van siempre juntos, o casi siempre, y también tienen una posibilidad de permutabilidad en algunos casos, ¿no? Así que, bueno, sustantivo y adjetivo para hoy. Las otras clases invariables junto con los adverbios en una próxima clase, y si llegamos en la tercera al verbo, ¿no? Ese sería nuestro recorrido. Creo que, no sé si vieron el material que les subí sobre clases de palabras, es un material bastante sencillo en cuanto a su estructura y a su escritura, porque está pensado para escuela secundaria, pero es muy completo y de verdad que la mirada teórica que tiene es una mirada con la que coincido, porque todas las personas que han hecho ese cuadernillo, bueno, somos colegas de formación, hemos compartido la formación, son compañeros míos de la Universidad de La Plata, que trabajan para el Colegio Secundario de Bellas Artes y que justamente han armado ese material que es como un manual. Pero bueno, tiene esto que yo les decía el otro día, que son los requisitos de una categoría, ¿no? Que una categoría se puede describir desde sus rasgos morfológicos, o sea, tiene un comportamiento morfológico, tiene también una función sintáctica más o menos regular, y tiene determinados rasgos sintagmáticos, ¿no? Y paradigmáticos, o sea, esos son los requisitos para que se integre en la categoría. El comportamiento que tienen esas palabras es bastante regular en esos 3 aspectos, o 4 si queremos separar lo sintagmático de la paradigmática. Bueno, del sustantivo, ¿qué podemos decir? ¿Qué noción recuerdan ustedes, alguna, que les hayan dado en sus estudios anteriores, secundaria, primaria? Yo recuerdo de la primaria que nos decían que era todo lo que podíamos ver y tocar para darnos cuenta de que era un sustantivo. Sí, hay muchos chistes al respecto. El sustantivo es todo aquello que se puede ver y tocar. Bueno, no está tan mal desde el punto de vista semántico, porque justamente... Hablando desde el sustantivo común, ¿no? Bueno, el sustantivo propio. Claro, bueno, usted puede tocar el sustantivo propio que usted tenga a mano. No, digo, las personas también pueden entrar dentro del rango de cosas visibles y tocables y que se pueden, bueno, un lugar tal vez no, un sustantivo propio puede ser de un lugar o de alguna institución, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, el sustantivo entra dentro de la categoría de algo que semánticamente uno lo concibe como un objeto, como algo objetivable desde lo conceptual, ¿no? Porque se puede describir, uno puede describir de qué se trata ese sustantivo, esa cosa, si queremos llamarlo así. Y también entra dentro de las categorías a las que se les pueden aplicar determinados rasgos morfológicos. O sea, el español divide a los sustantivos en femeninos masculinos, o sea, los divide genéricamente en forma binaria, femeninos masculinos. Hay una clasificación prácticamente general, hay muy pocos sustantivos neutros. Hemos conservado muy poco el neutro del latín. El latín tenía género neutro para casi todas las cosas. No así, no quedó de esa forma en el español. Y sí quedó en algunas otras lenguas romances, como puede ser el italiano. Pero bueno,
la caracterización morfológica del sustantivo tiene que ver con esto justamente de que es una palabra variable. La vamos a pensar como una palabra variable. Puede variar morfológicamente. Puede variar en género, en número. Le podemos aplicar los morfemas de grado, los morfemas apreciativos. O sea, tiene una gran mutabilidad morfológica. También vamos a decir que desde el punto de vista semántico, existe esta división que decías recién, independientemente de mi chiste, entre comunes y propios, ¿no? La cuestión de común y propio implica también la visión del hablante, y es decir, ¿a qué le llamamos propio? Bueno, a aquellas cosas que quieren nominar un mundo distinto al de los objetos. Ahí entran las personas, entran, como decíamos recién, los lugares, entran las instituciones, ¿no? Eso es un mundo al que el hablante objetiva de manera diferente, por eso se le ha puesto esta cuestión de propio o propiedad, más que nada pensando en el nombre de las personas, ¿no? Para diferenciarlos de los objetos que entran dentro de los sustantivos comunes. También uno puede pensar que el nombre de una mascota es un nombre propio, porque justamente no entra dentro de los rangos de la nominación como podríamos nombrar a un humano, o sea, que le da cierta propiedad a ese ser, a ese individuo. Y después tenemos, dentro de los rasgos semánticos, bueno, esta cuestión de que la semanticidad del sustantivo es más o menos estable. ¿Qué quiere decir esto? Que difícilmente el sustantivo se pase a otra categoría, ¿no? A veces, muy pocas, puede oficiar de adjetivo. Por ejemplo, qué sé yo. Bueno, Franz da acá el ejemplo de sombrero hongo. Cuando le ponemos a un sustantivo, otro sustantivo que lo más o menos determina, ¿no? O, qué sé yo, cuando le acercamos sin que medie ninguna preposición, otro sustantivo, lo usan mucho en algunos rubros en las marcas, por ejemplo, pez espada, bueno, se usa a veces en las marcas también, ¿no? Que se juntan dos sustantivos para dar como cierto determinación al primer sustantivo. Pero esto es bastante poco usual en el español, por lo menos, y casi siempre cuando tenemos que unir dos sustantivos necesitamos una palabra que los anexe, que los acople, que generalmente son las preposiciones. Por ejemplo, yo no puedo decir casa abuela, siempre digo casa de la abuela o de mi abuela, ¿no? Porque en ese caso, abuela no sirve para determinar a casa, ¿no? Bueno, ahí tienen otro, casa quinta, que se terminó convirtiendo en una palabra compuesta, pero en un principio estaban separadas y, bueno, una casa quinta y son dos sustantivos. Esta es una propiedad del sustantivo de tener más o menos, a ver, yo también les dije el otro día que hay ciertos conceptos del estructuralismo, estos son conceptos estructuralistas, que están siendo discutidos con esto de la teoría de los prototipos que les mencionaba la otra vez, como que hay sustantivos más sustantivos que otros. Bueno, pero vamos a entender que la semanticidad es más o menos estable, o sea, difícilmente el sustantivo vaya a cambiar de categoría normativamente. Puede hacerlo en los usos, las personas pueden hacer lo que quieran con las palabras, ¿no? Luego tenemos los rasgos, bueno, dijimos que los morfemas que acepta y los rasgos paradigmáticos y sintagmáticos.
Dentro del sintagma, generalmente, dentro de un sintagma nominal o dentro de una oración, el sustantivo tiene la función, generalmente, de ser un sujeto. Y esto lo estoy diciendo con bastante cautela, porque uno ve un sustantivo y tiende a ponerle sujeto así, a ojos cerrados. Y no es tan así. El sustantivo es el núcleo de una construcción sustantiva, ¿sí? Tiene tanta fuerza semántica que su función, generalmente en el sintagma, es una función de núcleo. Y vamos a empezar a pensar sintagma como grupo de palabras. Si yo tengo la mesa, tengo un artículo y tengo un sustantivo. Bueno, la mayor carga semántica la tiene mesa. La es un mero acompañante, ¿sí? O un determinante, bueno, una palabra que complementa a mesa, pero la carga semántica el foco de la enunciación está en mesa, ¿no? Entonces, por eso se dice que en todo sintagma nominal porque tiene un sustantivo como núcleo, el sustantivo es el núcleo. ¿Y cuál sustantivo? Bueno, aquel que no esté precedido por una preposición. Por eso digo, no cualquier sustantivo es núcleo. Si tenemos un sustantivo precedido por una preposición, es posible que no sea núcleo. Como dije recién, la casa de mi abuela, abuela también es un sustantivo, pero tiene una preposición que le impide ser núcleo. Evidentemente, casa es el sustantivo estrella, el que se lleva la posibilidad de ser núcleo, porque no tiene preposición detrás. Esto que parece un trabalenguas o un juego de Tetris, ¿no? Donde uno va poniendo piezas, en realidad la cabeza lo ordena muy rápidamente y forma parte del aprendizaje de la lengua. Cuando aprendemos la lengua, la aprendemos en esa secuencia. Y hay algo que hace que clasifiquemos prontamente a ese sustantivo y hagamos foco en él cuando enunciamos. Enunciar es decir algo que es justamente lo que yo quiero decir. El enunciado tiene que ver también con la intencionalidad del hablante. Entonces, cuando uno enuncia, suele poner en foco aquello que es lo más importante, lo primero que se le ocurre decir. Todo lo demás es complementario. Y bueno, el sustantivo toma esta función de núcleo, ¿no? Está como siempre en el foco de una construcción que luego la vamos a conocer en la sintaxis como función sujeto. El concepto de función para la sintaxis es complejo porque determina no solo la ubicación de la palabra, sino también los complementos que la van a poder acompañar, ¿no? Un sustantivo en función sujeto va a tener determinados complementos, ¿sí? Que vamos a aprenderlos en la sintaxis. Pero por eso digo, no solamente es la clase de palabra la que estamos observando. ¿Podría repetir lo de la función, profe? Sí, que la función, además de ser un concepto complejo, implica la posición de la palabra y también los complementos que la van a acompañar, ¿sí? Cuando una palabra se coloca en determinada función, también selecciona los complementos posibles. Selecciona en el sentido de rige a determinadas estructuras, ¿sí? Rige a determinadas... Exacto, un determinante. Claro, un determinante. A ver, si yo les digo, por ejemplo... Hola, Jessica, ¿cómo estás? Si yo les digo... la casa que compré, ¿no? Que compré es una construcción que está determinando a casa. Está trabajando como si yo dijera la casa blanca, la casa grande, la casa lejana. Está trabajando casi como un adjetivo. Está diciendo cuál de todas las casas estoy nombrando, ¿sí? La determina.
Y fíjense que no es una sola palabra que compré, es una construcción, ¿sí? Vamos a empezar a pensar que dos palabras juntas ya son una construcción. Y el hablante no construye cualquier cosa, construye aquello que necesita para hacer algo a ese núcleo. En este caso, determinarlo, decir cuál de todas las casas del universo es la que yo estoy nombrando, ¿sí? Entonces, la determinación, en el caso del sustantivo, el sustantivo la va a seleccionar según lo que el hablante quiera decir, y vamos a seleccionar esto, o construcciones determinativas, o adjetivos, o aposiciones, bueno, podemos seleccionar distintas construcciones, pero digo, lo que va a seleccionar el sustantivo siempre es alguna construcción que lo acompañe, ¿sí? Perdón que estoy mezclando algunos temas de sintaxis, pero me parece importante advertirles ahora, desde ahora, y que vayamos pensando al sustantivo como algo más que lo que les habían dicho, que es aquello que se puede ver y tocar. También es una palabra con una importancia bastante grande dentro de la sintaxis, porque se carga sobre sus hombros el foco del enunciado muchas veces, ¿sí? Foco del enunciado, es aquello de lo que estoy hablando, el sustantivo, generalmente. Después vamos a ver que podemos reemplazarlo por construcciones, pero bueno, eso es otra música. Sí, también vale decir en este momento, como yo dije que el sustantivo tiene una carga semántica bastante estable, que suele no pasarse al lugar de otra categoría, por el contrario, hay sí palabras que se hacen el sustantivo a veces, o sea, se disfrazan de sustantivo. Por ejemplo, yo puedo decir, lo bello me emociona. Cuando digo lo bello me emociona, bello no es un sustantivo, es un adjetivo. Pero en este caso ocupó el lugar de un sustantivo, porque podría decir yo las cosas bellas o la belleza del mundo, ¿no? Pero cuando digo lo bello me emociona, estoy haciendo como que nombro un sustantivo neutro, pero bello no pierde su calidad de adjetivo, solo que se coló y se metió en el lugar de un sustantivo, ¿sí? Por eso digo eso, hay categorías que vienen y quieren ocupar la silla del sustantivo, y lo hacen lícitamente en ese tipo de construcciones como la que yo acabo de decir. O por ejemplo, el llorar desahoga. El llorar desahoga. ¿Qué hace un verbo con un artículo detrás? Llorar es un verbo. Y podemos a veces usar los verbos como si fueran sustantivos, ¿no? En el lugar de un sustantivo. Le podemos poner un artículo, este tipo de verbo, el verbo en infinitivo. Es posible usarlo, podemos escuchar esa expresión en el mundo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cambió el verbo de categoría? No, se sentó en la silla del sustantivo. O sea, está haciendo un como qué. Pero la verdad es que no ha cambiado de categoría, sigue siendo la misma clase de palabra. Ahora, el sustantivo esto casi no lo hace, es poco probable que se meta en el lugar de otras categorías, ¿sí? Es como un tipo más discreto el sustantivo. Bien, no mucho más. En la clasificación vamos a pensar esto, los sustantivos concretos y abstractos. Primeramente los comunes y propios que decían recién. Dentro de los comunes, vamos a tener individuales y colectivos, ¿sí? Ambos, comunes y propios, son sustantivos concretos, y los propios, Dante Franz hace una clasificación, pueden encontrar gramáticas que los diferencien, pero nosotros vamos a pensar que propios son todos aquellos que nombran personas, animales, instituciones, lugares, es decir, nombres que se escriben con mayúscula. Vamos a
dejar esa clasificación así como muy extensa y muy abierta, y a todos les vamos a llamar propios sin dividirlos, porque la verdad que las divisiones que se encuentran a veces son un poco arbitrarias. Por ejemplo, Franz divide en puros e impuros, como que los nombres de las personas son nombres más puros y los demás son impuros, pero bueno, esa cuestión de pureza a mí me parece como medio afectada. Así que vamos a quedarnos con que los propios nombran todo el universo que va con mayúscula, que va nombrable, o sea, personas, animales, lugares, edificios, instituciones, ¿no? Movimientos artísticos, libros, títulos de cosas, títulos de lo que sea. Vieron que hay personas que escriben, por ejemplo, los meses con mayúscula. Bueno, los meses no necesariamente se escriben con mayúscula, ni los días, ¿sí? No necesitan la letra mayúscula, a menos que estén iniciando la oración. Pero hay gente que los escribe con mayúscula. Bueno, y después tenemos, a diferencia de los concretos, que eran estos comunes y propios, los abstractos, todo el mundo de lo que es objetivable, pero que no lo podemos visibilizar, ni podemos, pero sí se puede describir o definir. Tenemos abstractos que nombran cualidades, como por ejemplo esto que decíamos recién, belleza, hermosura. Tenemos los que derivan de los verbos, ¿no? Que serían sustantivos que mencionan fenómenos. El lugar de los sustantivos puede ser ocupado por a veces adjetivos y a veces verbos, en infinitivo. El lugar sintáctico del sustantivo a veces lo puede ubicar, lo puede ocupar un adjetivo, o también lo puede ocupar un verbo en infinitivo. Bueno, estábamos con la clasificación, que decíamos que hay adjetivos que mencionan cualidades o que mencionan, bueno, los de fenómeno, no por nada, Ulises, los de fenómenos, abstractos de fenómenos, derivan de los verbos, ¿sí? O tienen, sí, generalmente tienen un aspecto derivativo, por ejemplo, abundancia, tolerancia, ineficacia, qué sé yo, ocupación, ¿no? Todas estas, fíjense que hay varios morfemas que son propios de esta formación de sustantivos. Lo que yo les decía el otro día, a ver quién está acá para venir. Lo que yo le decía el otro día, que a veces uno duda entre si es miento o es hacia o ansia, ¿no? Cómo se forma la derivación de un verbo hacia un sustantivo. A veces uno, si no es una acción que uno deriva frecuentemente, a veces lo hace mal o lo hace pertinentemente bien, pero no con la palabra correcta, ¿no? Bien, y hay otros sustantivos abstractos que, por ejemplo, mencionan cantidades como par, docena, puñado. Los sentimientos también son abstractos. Podemos ponerlos estos como si fueran, sí, una categoría distinta, ¿no? No. Bien que preguntaste. Yo les advertí, creo que se los puse en el comentario cuando les subí la actividad, que, perdón, cuando les subí el material, que justamente las actividades no las tomen en cuenta, son simplemente actividades que están ahí porque el material es un manual destinado a personas, a niñitos de secundaria, jóvenes de secundaria, pero que las pueden tomar en cuenta como un aporte didáctico.
Es decir, ustedes pueden guardársela en el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, porque así les pueden llegar a servir al momento de ustedes tener que crear actividades. Están muy buenas en muchos casos, hay algunas que podrían ser mejorables. No, pero lean que está el cartel cuando le subí la actividad, lo puse. Yo digo actividad, no, subí el material. Cuando subí el material lo aclaré. Está aclarado al momento de subir el material. No sé si se visibiliza, yo no sé cómo lo visibilizan ustedes en el campus al material. Si lo visibilizan solo en el renglón o si cuando lo abren solo se les despliega el archivo, pero a mí me permite colocar una leyenda, algo que dice algo sobre el material, y ahí lo puse. Así que fíjense ahí. Bueno, si no, lo vuelvo a mandar por mensajería. Bueno. Buenísimo. Bueno, no, menos mal que me lo dicen, pues si no lo mandaba por mensajería interna otra vez, para que no se pusieran a trabajar en vano. Igual son ejercitaciones muy sencillas, y repito, si lo quieren guardar como una posibilidad de consignas que puedan hacer para al momento de trabajar. Las materias, en todo el diseño curricular se nos pide que las materias tengan una mirada didáctica. Y además de pensar que ustedes tienen que aprender estos conceptos, yo nunca me olvido que también los tienen que enseñar. Y de ahí que a veces nos ponemos un poco rigurosos en que los aprendan relativamente bien y que también ustedes sean rigurosos en clasificar bien algunas cosas, sobre todo esto, porque después van a tener que elaborar consignas, van a tener que tener cierta destreza al momento de hacer una bajada didáctica para el nivel que sea, ¿no? Entonces, por eso digo, las actividades no están de más si las quieren guardar como un aporte a la didáctica. Bueno, la clasificación entonces, recién me habían escrito por ahí que... sí, Jessica, pero sabes de qué yo por ahí les hago una actividad yo en general que tengo armadas, que son para todas las clases de palabras, porque si voy haciendo clase de palabra por clase de palabras, me tengo que sentar solamente para ustedes y tengo 300 personas más. Ahora igual con las personas que por ahí nos van a ayudar, sí es posible que podamos hacer más actividades de repaso. Tal vez no esas, porque no son las que yo pensé, para que tengo armadas, digamos, para trabajar, y que inclusive tengo algunas que ya están resueltas, o sea, puedo subirles la actividad y después la actividad ya resuelta para que cotejen ustedes también y hagan como una autocorrección independientemente de que uno les pueda marcar las cosas. Pero de verdad que es muy difícil corregir todas las semanas tareas de todos y todas porque no llegamos. Así que, así sí, dice Jessica. A mí me encantaría llevarlo esto como un curso exclusivo y con ustedes solos, pero en principio son bastante numerosas, y además, bueno, esto de que no llegamos a tiempo con la corrección de todo. Bueno, no mucho más con el sustantivo entonces. Quisiera aclarar, sí, esto de los colectivos y de los individuales y de los contables y de los incontables, que también... Disculpe, de los abstractos había dicho cantidad y también está tiempo, ¿puede ser? ¿Entra dentro de los abstractos? Yo no dije cantidad, dije cualidad. No confundamos porque cantidad... recién dije los últimos, que eran numerales de cantidad, sí, perdón. Claro. Que pero entra docena, centenar, debe ser eso, lo que dicen en el... Sí, ¿y de tiempo qué me decías vos? No, le pregunto si en tiempo, porque en el texto hablaba de mediodía, semana, preguntaba si entra dentro de los abstractos. Sí, son abstractos también. Sí, mediodía, semana, que indican, no, yo porque se me vino a la cabeza que no confundieran con adverbios de cantidad y de tiempo, esos son otras cosas. Pero sí hay sustantivos abstractos que mencionan nociones de tiempo, de esto, de cantidad,
¿no? Par, docena, puñado, sí, y los que mencionan tiempo, mediodía, día mismo, distinto de ayer, que es un adverbio, ¿no? Eso es otra cosa. Por eso digo, no mezclemos en ese campo lo que es un sustantivo de lo que es un adverbio. Y recién alguien mencionó en el chat esta cuestión de los sentimientos. Sí, la tristeza, la soledad, la esperanza, bueno, todo aquello que forma parte del mundo psíquico, que tampoco es visible, los pensamientos, las ideas, todo eso son sustantivos. Sustantivos desde el punto de vista de que, como dijimos al comienzo, es algo objetivable. La persona lo piensa como un objeto. Y como de alguna forma le da noción de objeto, aunque no tenga esta cuestión de poder verse o tocarse. Bien, esperen que miro mi apuntecito, creo que no mucho más. Tienen variación morfológica, tienen semánticamente son estables, por lo general, y tienen esta clasificación en concretos y abstractos. Dentro de los concretos, sí, la idea es que es subirles algo que puedan que pueda recoger las nociones que se dieron hasta el momento, no mucho más, que sería toda la parte de morfemas. Podría darles algo para repasar Saussure, que fue lo que vimos al comienzo, y llegaríamos tal vez hasta esto sustantivo y adjetivo. No, de nada, ahí vi el chat. Bueno, esto de que podríamos inclusive mezclar ambas cosas, ¿no? La morfología con la morfología del sustantivo y todo eso. Desde el punto de vista de un sintagma, como decíamos recién, las palabras alineadas, el sustantivo generalmente va a tener generalmente no, siempre necesita tener una correspondencia con aquellas palabras que lo acompañan. Por ejemplo, como decíamos recién, la mesa es un sustantivo femenino singular, va a requerir que todos sus acompañantes bailen al compás, o sea, se pongan la misma cualidad morfológica, sean también adjetivos o artículos o determinantes femeninos singulares. ¿Qué significa esto? Que cuando el sustantivo luego se conecta catafóricamente, o sea, hacia adelante, con una palabra que lo va a reemplazar, como puede ser el pronombre, también le va a seguir pidiendo que se conecte con él y que concuerde con él en género y en número. La correspondencia morfológica de género y en número siempre pesa o la rige el sustantivo, con todos sus acompañantes y con sus reemplazantes los pronombres. Esto se llama correspondencia dentro del sintagma y es necesario para no perder la referencialidad, ¿no? Por ejemplo, yo digo, María llegó a su casa, punto, ella estaba muy triste. Ella claramente reemplaza a María, es un pronombre y tiene que estar en femenino singular para que exista esa correspondencia anafórica, en este caso, hacia atrás, hacia María, y que nos demos cuenta de a quién se está refiriendo, ¿sí? La referencialidad de las palabras que reemplazan al sustantivo va a depender exclusivamente de esta correspondencia morfológica entre género y número, ¿sí? Digo esto porque a veces esas correspondencias se pierden porque el sintagma es muy largo o porque el reemplazo pronominal se hace mucho más adelante en la escritura y esa correspondencia hace que el texto empiece a teclear, o sea, a que no se comprenda muy bien lo que se está diciendo. Es muy importante que género y número sea el mismo en todos los complementos del sustantivo. ¿Sí? El sustantivo rige eso hacia todas las palabras que lo acompañan. Bueno,
No mucho más para el sustantivo por aquí. Si quieren podemos meternos un poquitito con el adjetivo. Total, tenemos un poco de tiempo todavía. ¿Alguna pregunta, algo para decir, algo para comentar? Profe, ¿podría Escucho. darme otro ejemplo del sustantivo como verbo? O el verbo como sustantivo, perdón. Generalmente cuando a los infinitivos se les coloca atrás un artículo, ¿no? Uno puede tomar un verbo en infinitivo, por ejemplo, qué sé yo, el amar nos hace mejores, o el amar nos hace buenos, o qué sé yo. Esas frases que a veces aparecen muchas en el Facebook, en esos cartelitos, ¿no? que circulan por ahí. Es gramaticalmente correcto y se le puede poner a un verbo en infinitivo un artículo detrás. Y eso lo convierte casi en una, o sea, lo sienta en la silla del sustantivo, le hace cumplir la misma función. Si yo tuviera que analizar sintácticamente, el amar nos hace mejores, claramente el amar es un sujeto, porque yo me pregunto, ¿qué es lo que nos hace mejores? El amar, ¿no? Entonces, o el amar al prójimo. Profe, por ejemplo, correr hace bien a la salud, ¿sería un ejemplo? Perfecto. Esos consejos médicos, claro, ¿ves? Esos consejos médicos están muy bien. Además de que es cierto, más que correr, caminar, por lo menos, o hacer ejercicio. Pero son construcciones, esperen que abro la puerta, me parece que hay gente. Sí, esto como decía Juan Manuel recién, que son como consejos médicos o a veces consejos publicitarios, ¿no? Son típicos de algunos carteles o ya digo, algunas menciones que se hacen así como, ¿por qué usamos el verbo en infinitivo en vez de usar un sustantivo, como por ejemplo el ejercicio hace bien o la gimnasia hace bien? Bueno, lo usamos porque parece que tuviera como más potencia y más que focaliza mejor la acción, ¿no? Correr hace bien. Entonces directamente lo anunciamos. Y el adjetivo como sustantivo, en estos casos, no dije, sí, el ejemplo que di recién, por ejemplo, de lo bello me emociona, o qué sé yo, lo, lo bueno es necesario, ¿no? Lo inesperado, sí, lo inesperado. Y fíjense que en esos casos, inesperado también ahí está trabajando más que participio, eso es un adjetivo inesperado, ¿no? Porque el verbo inesperar no existe. Si fuera participio, sería participio de inesperar, pero inesperar no existe. Inesperado es un adjetivo construido con un prefijo y un participio, sí, puede ser. Bien, fíjense que cuando el adjetivo o el adjetivo generalmente toma el lugar del sustantivo, se le pone un neutro adelante, lo, ¿no? Como para construir un sustantivo genérico así neutro.
Pero en realidad no está cambiando de categoría a nadie, solamente está ocupando el lugar de, ¿sí? Se está metiendo en la silla de, pero no está cambiando la categoría. Las categorías no cambian por más que una palabra se ponga en una función sintáctica que no es su función habitual. Eso es importante entenderlo, por eso mezclo acá estas cuestiones de sintaxis, porque me parece importante aclararlas cuando aclaramos la categoría. La categoría no se pierde, como yo les digo a los chicos a veces en el secundario, yo soy una mujer, a veces soy profesora, a veces soy hermana, a veces soy tía, a veces soy hija, pero todas esas funciones no me quitan mi cualidad de mujer, o sea, yo sigo teniendo la misma categoría humana independientemente de las funciones que cumpla en la vida. Bueno, lo mismo con las palabras, ¿no? Por más que se coloquen, ufa, bueno, tranqui, no hay problema. Bueno, sí, tiene problemas Rocío, pobre con su luz. Digo esto porque las categorías de las palabras no mutan, por más que la palabra se coloque en un lugar sintáctico que no sea el esperado o el habitual, ¿sí? Les mostraba estos ejemplos para que vieran que el sustantivo no suele hacer esas cosas, pero sí lo hacen otras palabras. El adjetivo se coloca en su sitio sintáctico y el verbo también. Bueno. Decimos algunas cosas del adjetivo, o aunque sea lo clasificamos, si quieren, avanzo mi apuntecito un poco más. Y vamos a tomarlo como una... ¿qué les decían de los adjetivos? ¿Cómo los aprendieron ustedes? ¿Qué noción les dieron en los estudios anteriores? ¿Cómo los llamaban? Se ve que no hay... Profe. ¿Cómo? Cualidades. Cualidades, estaba esperando esa palabra, sí, porque en una época los manuales la llamaban así, inclusive en la escuela, la descripción o cualidades. El adjetivo es justamente la palabra que viene en nuestro auxilio cuando queremos decir cómo es algo, ¿no? Cómo, qué aspecto tiene, y sirve, como decíamos recién, para acotar el alcance semántico del sustantivo. ¿Qué es esto? Que si yo digo la casa rosa o la casa blanca o la casa verde, estoy determinando o diciendo cuál de todas las casas estoy nombrando y acota un poco el alcance de la palabra casa, o sea, ya no es todas las casas, o sea, ya no es una casa indefinida, sino, claro, la pregunta es ¿cómo es? Sí, para enseñarlo, generalmente a los chicos se les dice esto, bueno, ¿y cómo es tal cosa? ¿Y cómo es tal otra? Y a partir de ahí, ellos solos empiezan a nombrar los adjetivos, ¿no? Todas esas palabras que nombran son adjetivos. La clasificación que vamos a tomar, bueno, desde el punto de vista morfológico vamos a decir lo mismo que el sustantivo, es una palabra variable, va a variar en género, variar en número, ¿no? Y va a aceptar los morfemas apreciativos y de grado, que son optativos, porque podemos decir que algo es bello o bellísimo, le ponemos un superlativo. Difícilmente tengan aumentativos ni diminutivos, los adjetivos normalmente no se les coloca ni diminutivos ni aumentativos, pero sí superlativos, ¿sí? De bello, bellísimo, de bueno, buenísimo, ¿no? De pobre, paupérrimo, es el grado superlativo. Pobre es una palabra que varía en toda su morfología cuando quiere entrar en grado superlativo. No es pobrísimo, o sea, se puede decir, está bien construido, pobrísimo, pero no es el adecuado es paupérrimo. Bien, y desde el punto de vista del sintagma o de la sintaxis, su función más habitual es acompañar como un determinante o como
un complemento al sustantivo, ¿sí? Es una de las palabras que se puede asociar al sustantivo sin que medie ninguna otra en el medio, o sea, no necesita ninguna otra palabrita para acompañar al sustantivo, se le acopla directamente, por eso le llamamos en la sintaxis o modificador directo o complemento directo, porque lo complementa directamente al sustantivo, y suele ser una de las partes fundamentales en una construcción sintagmática nominal. O sea, en un sintagma nominal es muy probable que al lado del sustantivo tengamos que poner un adjetivo. ¿Por qué? Bueno, por justamente lo que dijimos recién, porque acota y determina el alcance semántico, o sea, dice cuál de todas esas cosas es la que estoy nombrando, ¿sí? En el español la posición habitual es pospuesto, o sea, después del sustantivo. ¿Puede estar antes? Obviamente que puede estar antes. ¿Por qué lo ponemos antes? Bueno, cuando lo ponemos antes, se dice que cumple desde lo semántico, desde la significación, cumple otro rol. A veces en algunas gramáticas lo llaman epíteto cuando está adelante, porque le da una noción distinta al sustantivo. No es lo mismo decir, qué sé yo, dio una lección buena que decir dio una buena lección, ¿no? Cuando lo ponemos adelante, tiene otra connotación. A veces puede tener una connotación más de índole apreciativa, justamente, que determinativa, ¿no? Como que engrandece al sustantivo, ¿engrandece o empobrece. empobrece? Claro, sí. Iba a dar un ejemplo muy feo, pero feo no, pero digo que está bastante puesto en disputa, ¿no? En la lengua. Esta cuestión de cuando uno dice es una mujer buena o es una buena mujer, ¿no? Es sensiblemente distinto a decir es un hombre bueno a un buen hombre. Porque cuando decimos buena mujer, o si queremos al revés, decimos una mujer mala o es una mala mujer, al decir una mala mujer, entran también una cantidad de connotaciones a veces sociales, ¿no? Distinto a si uno dice es un mal hombre. No es la misma connotación. No suena igual. Lo que uno está queriendo poner en eso bueno o malo que pone adelante del sustantivo no es lo mismo, no tiene la misma definición para el que escucha, y tiene generalmente una carga a veces moral, ¿no? Decir una mala mujer implica, qué sé yo, que no cumple con sus roles sociales, impuestos y qué sé yo, y con todo eso, ¿no? Es una cosa... Qué extraño es eso, dice Gerardo. ¿Por qué te resulta extraño? Va, ¿te parece que no sea así, que no se oye de esa manera o que no... Comunican distinto los adjetivos adelante, comunican otras cosas. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, estoy haciendo una lectura social de la cosa. Sí, bueno, a lo mejor no sé qué edad tenés, Gerardo, pero generacionalmente yo te puedo decir que desde el punto de vista social, la carga que tiene un adjetivo adelante de los sustantivos, en estos casos que yo estaba dando, son otras, ¿no? Lo podés ver también si querés en el cine o en las películas. Ponete una película de Mirta Legrand y lo vas a ver claramente. Escuchá lo que dicen, escuchá cómo adjetivan, qué cosas adjetivan y qué cosas, no te estoy hablando de la década del 50 o del 40 en Argentina, y entonces vas a escuchar ahí una carga y un peso social en ese tipo de adjetivos, y no es que sea exclusivamente de esa década, todavía tiene peso, ¿no? Todavía tiene peso para muchos circuitos del habla social. Entonces, bueno, la cuestión esta de que el adjetivo vaya en español generalmente y por normativa
después del sustantivo es una cuestión relativa, porque cuando lo ponemos detrás también está bien, pero tiene otra intencionalidad, ¿no? Uno, generalmente cuando, sí, lo primero sí es cuando se coloca delante, cuando el adjetivo se coloca delante. Es como que cuando se pone adelante uno no... se me viene a la mente, que ahora que estamos leyendo por ahí Homero, muchos tenemos la, qué sé yo, la bella diosa, no es lo mismo que decir la diosa, que por ahí cuando tenemos que decir cómo es la diosa, coma, bella en cualidad, bella en, qué sé yo, ¿se entiende lo que quiero decir? Claro, Sí, como que este atributo sobresale del resto, por así decirlo. Claro, exacto. Y justamente ahí, si están leyendo Homero, ahí está bueno, en los griegos está esta cuestión del epíteto. En el griego realmente usa el epíteto casi como una especie de apodo, ¿no? O como algo que antecede al nombre para enaltecerlo, para colocarlo en un lugar glorioso, si se quiere, ¿no? También hacían construcciones, como por ejemplo Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Esas construcciones que eran realmente apodos, pero tenían esta cuestión del epíteto, que era el adjetivo anterior al sustantivo, y que daba como una especie de marco, generalmente para enaltecer, ¿no? Muchos de esos adjetivos son positivos. Distinto en español, lo que hacemos nosotros es también colocar adjetivos. Quitémoslo del punto de hombre o mujer, pensemos en cuando uno dice es un niño bueno o es un buen niño, ¿no? Es un buen niño. ¿Por qué es un buen niño? Bueno, porque no molesta, porque se porta bien, porque, o sea, está todo bien con el buen niño, ¿no? Hace los deberes, hace la tarea. O sea, socialmente está bien visto el buen niño. ¿Qué es distinto a ser bueno? ¿Bueno por qué? Bueno, porque no hace daño, porque no se porta mal. Es diferente cuando es bueno, a decir es un buen niño, ¿no? El epíteto generalmente da otra connotación a la palabra. Y bueno, el adjetivo hace esas cosas. Yo muchas veces cuando leemos literatura, ¿no? Con los adolescentes, les advierto, les digo, miren bien los adjetivos, porque el adjetivo lleva la carga subjetiva del narrador. El narrador pone, o sea, va y en este caso el autor, si se quiere, pero bueno, coloca los adjetivos que le vienen bien para dejar entrever los aspectos, o sea, su mirada positiva o negativa respecto de la situación o del personaje, ¿no? Entonces es como para guiar un poco la intencionalidad de lo que está diciendo. Y el adjetivo es el que lleva esa fuerza de la subjetividad del narrador, ¿no? Entonces, en la literatura, cuando leemos literatura, es importante que destaquemos qué tipo de adjetivos acompañan, porque no solamente se adjetiva a los personajes, también se adjetiva a las situaciones, ¿no? Recién decían de la palabra inesperada. Bueno, una situación puede ser inesperada, no sé, un malestar puede ser inesperado. Entonces hay cosas que se pueden adjetivar para mostrar cierta subjetividad del que está narrando, del que está enunciando, y con eso insinuar algunos significados en la lectura, ¿sí? Estoy pensando en el matadero concretamente, que los adjetivos en el matadero son muy fuertes, no sé, ya van a llegar cuando lean literatura argentina, o tal vez lo han padecido en la secundaria, el texto. Digo padecido porque en la secundaria no gusta, pero es un texto maravilloso, porque muchos de los adjetivos llevan la carga de la ironía del autor, del narrador. Entonces, bueno, tranquila, Jessie, ya igual vamos redondeating. No, ¿por qué vas a pedir perdón por eso? Es una cosa inesperada, como decíamos recién. Bueno,
Decía entonces que vamos a clasificarlos así un poquitito, igual después les subo material, pero creo que los tienen allí clasificados en el material de ustedes. Tenemos los calificativos y los determinativos, ¿no? Los que califican y los que determinan. Dentro de los calificativos, los que son especificativos o delimitativos, que especifican o delimitan algún término, los afectivos y los evaluativos. Tal vez tengan ustedes otra clasificación en el texto, porque yo estoy siguiendo acá la de Franz. Pero bueno, respetamos igual, si no, la que tengan allí. No vamos a ser tan... tenemos dentro de los... dentro de los determinativos, están los cuantificadores indefinidos o definidos. Estos son los que normalmente llamamos numerales, ¿sí? Numerales ordinales, numerales cardinales, numerales multiplicativos, colectivos, distributivos y partitivos. Bueno, esto les puedo hacer un cuadrito y subírselos, pero las clasificaciones varían a veces según las gramáticas que uno toma. Ustedes podrán ver que en los manuales de las escuelas a veces se quedan, por ejemplo, con 2 o 3 clases nada más y faltan algunas clasificaciones allí. Y después los chicos encuentran palabras y no saben dónde meterlas. Y dicen, ¿y esto qué hago? ¿Dónde lo pongo? Por eso siempre cuando vamos a dar un texto tenemos que seguir. Si les dimos la clasificación del manual, tenemos que procurar que no haya palabras que los confundan o que no se puedan clasificar con esa clasificación, ¿sí? Porque a veces nos dicen numerales y dentro de los numerales entran todos, pero fíjense que podemos tener distintos numerales, ¿no? Los ordinales, que son los que dicen primero, segundo, tercero, los cardinales, que son los números directamente, 1, 2, 3, los multiplicativos, que hablan de doble, triple, cuádruple, los colectivos, que son, por ejemplo, millas, yardas, kilómetros, ¿no? Los distributivos, como sendos, y los partitivos como tercio, cuarto, medio, ¿no? Todos esos son numerales. En algunas clasificaciones los van a encontrar a todos juntos como numerales y no está mal, no está mal. Esta clasificación que hace Franz es como más, más fina o que toma otras cosas, ¿no? Y después hay unos adjetivos que algunos los dan como pronombres, pero no son pronombres. Son los adjetivos posesivos: mío, tuyo, suyo, vuestro, nuestro, y sus plurales, ¿no? Y femeninos. Los demostrativos, los adjetivos demostrativos, como este, esta, estos, estas, ¿no? Los indefinidos, algún, alguna, y no más. ¿Cómo es el último que nombró, profesora? Son De los adjetivos adjetivos. indefinidos. Algún, alguna. Ok, gracias. No, de nada. Pasa algo con este posesivo. Vieron que la gente dice, por ejemplo, detrás mío. Y ahí hay un problema normativo. Detrás es un adverbio. Los adverbios generalmente no tienen como acompañantes un adjetivo. Tienen construcciones, también adverbiales, pero no adjetivas. Entonces es detrás de mí.
no detrás mío, ¿no? Ni delante mío, ni debajo mío, no, es de mí, la construcción que acompaña al adverbio. Pero es muy usual que la gente diga, quédate atrás mío. Mío es un adjetivo, es un adjetivo posesivo. Y no debería acompañar un adverbio. Entonces, la construcción correcta sería de mí, no mío. Bueno, eso pasa a veces con algunas construcciones que se ponen así en el habla. Es lo que decíamos al comienzo. Por un lado está la normativa de la gramática, que es la que nosotros estamos aprendiendo y revisando y mirando, y qué sé yo, y preguntándole todo el tiempo a la RAE como si fuera la madre de la lengua. Y otra cosa es lo que los hablantes hacemos realmente con la lengua y nos damos a entender igual, porque cualquiera entiende cuando le dice al otro párate detrás de mí o párate detrás mío. Evaluativo es un adjetivo. Es un adjetivo. Evaluativo. Sí, tiene terminación ivo. Es como una derivación de evaluar. Hay morfemas, está bueno el ejemplo que diste, porque hay morfemas que nos orientan también a las clases de palabras, o sea, pensar que por dónde va esa palabra. Si nunca la vimos o nunca la escuchamos, a veces el mismo morfema formante que tiene nos orienta. Si vemos algo como evaluación, terminado en acción, lo vamos a pensar más como un sustantivo que como, en cambio, si vemos algo ivo, terminado con ivo, nos vamos a orientar hacia un adjetivo, ¿sí? Es una terminación propia de los adjetivos, de una palabra derivada, transformada de otra, del verbo evaluar, y da como clase un adjetivo, ¿no? Bien, vamos a dejarlo ahí y ya que estaban inquietos, puedo ponerles ya en esta semana una actividad para que vayan resolviendo antes de vacaciones. Lo que no les aseguro es que vaya a estar corregida antes de vacaciones, pero sí porque todavía estoy mirando las de morfología, no terminé con todas, pero sí está bueno que hagamos hasta acá un corte y que dejemos las demás clases de palabras para después. Por lo menos mirar o revisar un poco lo que fue toda la hoja de ruta 1 con las clasificaciones estas que da Dante Franz de la lengua, del habla, también para que puedan ejercitar un poco la lectura de eso. No pierdan de vista esas lecturas, porque obviamente entran en el final y porque además forman parte de los contenidos obligatorios. Les voy a subir también la planificación, si quieren, en la parte de materiales de estudio, para que la tengan a la vista con todos los contenidos y la bibliografía, para que, bueno, ya tranquilizar algunas inquietudes de qué es lo que sí tienen que repasar y qué es lo que no. Muchas gracias, no sé quién está grabando la clase, pero muchas gracias por esta tarea que yo no puedo cumplirles todavía. Voy a seguir intentando, entonces, como dicen, desde el ABC, por ahí en el ABC, en los 3 puntitos, me permite la opción del grabado. Y bueno, y vamos revisando estas cosas. Les debo todavía entonces el apunte de morfología que me dijeron que estaba medio borroso, que se los voy a escanear de vuelta, lo bajo de donde estaba y subo uno nuevo, y hacemos un pequeño cuadrito con estas clasificaciones. Igual la que ustedes tengan ahí, la que tienen en el material, yo porque ahora tengo las 2 computadoras ocupadas y no puedo abrir el otro material, pero sí, no lo tengo impreso tampoco, lo tengo solo en PDF, que es de donde lo extraje. Pero si usan esa clasificación, tanto de sustantivos como de adjetivos, va a estar bien. O sea, lo que clasifiquen, si siguen ese material, eso va a estar bien. A pesar de que Franz, que es lo que yo estoy mirando en mis apuntes, por ahí da otras especificaciones porque es como muy
minucioso en su clasificación. Claramente los manuales de secundaria muchas veces siguen otras clasificaciones. Estos estén atentos cuando dan para usar un manual, mírenlo primero y vean qué tipo de cosas va a pedir, porque bueno, evidentemente los chicos van a estudiar de ahí. Y depende, esto de qué depende, de las gramáticas que estén, que hayan sido el material original de donde salieron estos manuales. La gente que escribe manuales sigue determinadas gramáticas y bueno, eso es así. Pero bueno, no hay muchas, no hay grandes diferencias. Las diferencias son a veces mínimas de alguna nomenclatura. El otro día, por ejemplo, las chicas del magisterio estaban preparando planes de clase y hablando de palabras agudas, graves y esdrújulas, una de ellas puso palabras llanas en vez de graves. Llanas se le dice en España, se le dice en México a la palabra grave, pero acá en Argentina la nomenclatura casi normal es graves. Entonces, la sugerencia es que se queden con las nomenclaturas que usamos más acá en Argentina. Bueno, no mucho más, gente. Hay gente que se está yendo, así que los y las dejo en libertad. Y nos veremos el miércoles próximo, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no, Juan? No pude notar los morfemas que van con los adjetivos. Pude notar solo el superlativo. Es que les dije eso, que es superlativo. No admiten generalmente ni diminutivos ni aumentativos. Ah, bien, Tienen género, número y el grado superlativo. perfecto. Bueno, gracias. No, por nada, Juan. Buena semana. Para vos también, para todos y todas. Chau, Leila. No, sí, Luella, Lucía.